estudiantes, esperando que se encuentren bien. Esta diapositiva tiene el propósito de presentar la unidad de héroes y heroínas. Mi nombre es Paulina Carvajal y soy profesora de séptimo básico. El propósito de esta unidad es que los estudiantes lean, discutan y escriban acerca de una variedad de textos seleccionados por el docente, relacionadas principalmente con el tema del héroe. Dentro de las habilidades que se pretenden desarrollar está la habilidad de análisis, de investigación, de reflexión, de planificación, de discusión o diálogo en cuanto a los textos argumentativos. ¿Qué veremos en la unidad? Dentro de la unidad veremos textos literarios que narren, cuenten temáticas de diversos tipos de héroes. También veremos textos no literarios que abarquen el tema del héroe, pero desde otra perspectiva más informativa. Dentro de las lecturas de héroes y heroínas que abordaremos están el tema de Juana de Arco, Malala, Gabriela Mistral, Rigoberta Menchú, Mio Cid, Hércules, Caupolicán y en algunos casos temas reales como bomberos en caso de noticias de carácter heroicas y otros personajes que podamos ir descubriendo. ¿Cómo se analiza una lectura sobre un héroe? Lo primero que tenemos que señalar es que vamos a leer textos literarios que aborden las temáticas del héroe. Para eso, lo más propicio es hacer una tabla de análisis para reconocer ciertos aspectos relevantes de la historia. Vamos a hacer el ejercicio. Lo primero es identificar el tema de la historia. Y en este caso, responde a la pregunta de qué trata el texto. En la Odisea, el tema de la historia es el regreso de Odiseo a Ítaca después de haber participado en la guerra de Troya. El contexto de la obra es la situación histórica y social en la que se enmarca esta historia, y en este caso es la guerra de Troya durante la Edad Micénica. El tipo de narrador y el estilo. ¿Quién me cuenta la historia y cómo me lo cuenta? En este caso, el narrador es omnisciente, porque si bien sabe todos los aspectos relevantes de los personajes como emociones y sentimientos, no participa dentro de la historia. Sin embargo, usa un estilo directo que les permite a los personajes expresar sus propios sentimientos y dialogar entre ellos. El tipo de personaje principal son aquellos que cumplen un rol principal o protagonista dentro de la historia y donde todas las circunstancias y acontecimientos giran en torno a ellos. En este caso, Odiseo y Penélope son los personajes principales. La característica principalmente de Odiseo es que es un personaje épico. ¿Por qué? Porque tiene las cualidades del héroe. Participa en una guerra, que es la guerra de Troya, y además tiene cualidades como la astucia y la perspicacia. En cambio, Penélope, su mujer, es una mujer dueña de casa que se destaca por ser sagaz y una excelente administradora. Las citas textuales son muy relevantes para justificar ciertas cualidades del texto, como característica de los personajes, como contexto de la historia, como temática principal. Veamos las características del héroe en esta cita. Soy Odiseo, hijo de Laerte, conocido entre todos los hombres por mi astucia. Mi fama llega hasta los cielos. Vivo en Ítaca, reconocible desde lejos. Ahora os voy a contar mi desdicha al retorno, el que me procuró Zeus cuando partí de Troya con mis hombres. Si nos damos cuenta, dentro de esta cita, nos dice varias cualidades de Odiseo. Primero, que es un hombre astuto. Segundo, que en todas partes lo conoce. Posteriormente nos dice de dónde viene. Y finalmente nos da la información de que es un guerrero a cargo de muchos hombres. El tipo de personaje secundario y sus características. Recordemos que los personajes secundarios son aquellos que acompañan a los personajes principales.
Su importancia va a depender del grado de participación dentro de la historia. Acá tenemos a Circe, la maga maléfica que se enamora de los hombres. Tenemos a Atena, la diosa que ayuda a Odiseo. A Náusica, una mujer inteligente y elegante que se encarga de los hombres y que ayuda a Odiseo en algún momento. Formas de realizar el desglose del texto. El desglose del texto es una actividad de análisis que involucra que el estudiante aplique conocimientos para extraer cierta información sobre el texto. Realicemos el ejercicio. Juana de Arco, heroína francesa y santa de la Iglesia Católica, nació en Domène, en la región de Lorena, en el noroeste de Francia, probablemente en 1412. En el pequeño pueblo de Domène, que hoy cuenta con unos 150 habitantes, todavía se alza su casa natural, que resuma un encanto especial. Se trata de una construcción sencilla, con un techo inclinado, 2 plantas y una chimenea monumental. Juana de Arco tuvo las primeras visiones en la campaña de Domène siendo una adolescente. Lo primero que nos preguntan es el tipo de texto. Nosotros lo primero que tenemos que saber es que los tipos de textos son dos, los literarios y los no literarios. Los literarios con el propósito de entretener al lector o a una audiencia, en el que destaca el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Tenemos, por otro lado, los textos no literarios que tienen el propósito de informar, persuadir, explicar, definir algún tema. En este caso cabe la noticia, cabe el artículo de opinión, cabe los textos académicos, etc. Como este texto no tiene en ninguna parte la cualidad de entretener, podemos decir que este texto lo que intenta hacer es más que todo señalar ciertas características de Juana de Arco y describir el lugar donde vivió. Podemos señalar que es un texto no literario. El propósito comunicativo del texto es la función para la cual está hecha el texto, y en este caso siempre va a estar determinado por un verbo: describir, informar, explicar, analizar, etc. Como nos da antecedentes específicos de Juana de Arco, podemos hablar de una descripción. Describe el lugar donde vivió y se desempeñó Juana de Arco. Yo puedo leer el texto y hacerme una imagen visual una imagen mental de aquello que me describe el texto. Las funciones del lenguaje o la función del lenguaje. ¿Qué propósito tiene el lenguaje en todo esto? Recuerden que las funciones del lenguaje son 5. La fática, la emotiva, la referencial, la poética y la metalingüística. Como este texto explica una realidad, o sea, nos da características de algo que yo puedo tener una referencia sobre eso, es de carácter referencial. Por otro lado, el contenido del texto es ¿de qué habla el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Y en este caso, si nos damos cuenta, el texto habla de Juana de Arco y su origen. ¿Yo puedo saber quién es Juana de Arco a través del texto? Sí, Juana de Arco es una heroína de la Iglesia Católica. ¿Puedo decir su origen? Sí, ella vivió en Domène, en Francia, aproximadamente en el año 1412. Después me preguntan por el emisor. El emisor es quién escribe este texto, quién da este mensaje. Muchas veces el emisor no sale en el texto. En este caso el emisor no sale, no hay un nombre de quién escribió el texto. Sin embargo, lo puedo inferir. Puedo inferir quién escribió este texto a través de algunas marcas textuales que me da. Primero, porque me habla de un personaje histórico. Después me habla de una época. Después me habla de un pueblo y me lo describe. Yo puedo preguntarme, bueno, ¿quién me puede dar esa información de carácter histórico? Nada menos que un historiador, relacionado quizás con la literatura, si esto es un cuento.
¿Por qué medio me llega? En este caso, el canal sería escrito, porque nosotros tenemos que leer para acceder al texto. Finalmente, ¿quién lee este texto? En este caso, los que leen el texto son los estudiantes o un lector al cual le llegue el texto. ¿Cuál es el contexto del texto? Recuerda que el contexto es la situación histórica en el que se da esta historia. ¿En qué situación histórica podríamos decir que vivió Juana de Arco? Y acá podemos sacar dos cosas que sí están explícitas. Primero, que es Francia. Lo que no está tan explícito es que sea de la Edad Media. Pero si yo relaciono la fecha con un cronograma histórico, me voy a dar cuenta que el 1412 corresponde a la Edad Media. No sale explícito en el texto, sino lo tengo que inferir a partir de la fecha. Estimados estudiantes, espero que nos veamos pronto. Recuerden hacer la cuarentena en su casa. Recuerden también repasar durante estas semanas. Ante cualquier duda, pueden comunicarse con nosotros a través del Departamento de Lenguaje, Filosofía, Religión, SEM, y también a través de los correos que salen al finalizar en esta diapositiva.